Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor José Martínez Oppelman, abogado, comunicador, y bueno, que viene a charlar con nosotros de muchísimos casos, específicamente, bueno, no vamos a decir un solo tema, porque queremos tocar muchos temas con usted, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes, muchas gracias. Doctor, en República Dominicana, nosotros que no somos abogados, hemos hablado bastante de lo que es en justicia el sistema de juzgar a una persona por la íntima convicción o por el sistema de pruebas. Un sistema de pruebas que al acusado uno debe de probarle lo que se le imputa. Y nosotros decimos, pero señores, que esto es difícil. Hablábamos inclusive en la pausa de donde se pueden perder las pruebas por un problema determinado o por mal manejo de ellas. Y independientemente de esto, nosotros queremos que usted nos hable de este sistema, porque esto hace que muchas veces, no importa si una persona es culpable o inocente, o que la gente entienda que es culpable o inocente, hay que probarle su culpabilidad. Y eso puede o no hacer que una persona salga libre. Asimismo, dentro de esta pregunta, quiero que usted me hable un poquito de los acuerdos. Los acuerdos, por ejemplo, cuando escuchamos el acuerdo de Odebrecht y la Procuraduría General de la República, y el acuerdo de la Procuraduría y los supertucanos, hasta dónde la gente puede entender que el acuerdo dice, nosotros le damos toda la información que tengamos sobre los sobornados y pagamos una cifra, pero a lo mejor no dice, a la hora de entregar, dice, bueno, se lo entregamos a Juan Pérez y de ahí no sabemos qué pasó con el dinero. Y eso es el compromiso, hasta ahí nos quedamos toditos, pero el acuerdo conllevaba dar los datos del soborno, y realmente el acuerdo lo que llevaba era dar la información hasta un punto. Háblenos un poquito de esos dos problemas. Mire, lamentablemente en la sociedad moderna la comunicación es un derecho fundamental. La comunicación y el acceso a la información ayudan a la construcción de la opinión pública y con eso se ayuda al desarrollo de cada ser humano en su propia convicción. Siendo eso así, es cierto que la comunicación de los procesos afecta en cierta medida la imagen de las personas que están siendo sometidas a la acción de la justicia y que por otro derecho fundamental también se presumen inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, que es esa presunción de inocencia que todo el mundo tiene hasta que se ha encontrado culpable de conformidad con la ley y sin instancia abierta para recurrir eso. Sin embargo, teniendo eso como contrapeso, el derecho de información y el derecho de libertad de expresión, es responsabilidad de los medios de comunicación y de los ciudadanos particulares que ejercen ese derecho de expresarse libremente a través de las redes sociales o a través de medios más formales como los medios de comunicación ya previamente establecidos, tener pendiente la responsabilidad que tienen a la hora de comunicar algo. Esa responsabilidad no puede ser óbice o causa de que tengamos que sesgar legislativamente esa facultad que tienen los seres humanos de expresar lo que piensan. Es una disyuntiva bastante grande que se plantea en las sociedades modernas, pero está ahí y habrá que buscarle alguna solución en algún momento. Y soy consciente de que solamente aquel que ha sido acusado de manera infundada y ha sentido ese peso de la opinión, pues entonces sabe que debe ser un poco más responsable a la hora de comunicar algo. Sobre la otra pregunta de los acuerdos, son figuras establecidas, Pero esa figura y esos acuerdos están todos los días y no se da solo en la República Dominicana. Son figuras que están en el Código Procesal Penal exactamente para facilitar la persecución de los delitos complejos o evitar la continuación de una actividad criminal determinada. En el caso de la República Dominicana y en esos dos casos que usted menciona específicamente, se han aplicado los famosos criterios de oportunidad en el caso de Odebrecht
y en el caso de Embraer se aplicó un juicio penal abreviado donde se admite la pena y se establece una sanción y como contraprestación a la facilitar información para que la Procuraduría o el órgano de persecución de la política penal del Estado pueda entonces detener la actividad criminal o fortalecer alguna parte de los hechos que quiere reconstruir. La firma de esos acuerdos no implica que el que facilita la información tenga que facilitar información totalmente completa y perfecta para configurar un delito en específico. Lo que se establece en esos acuerdos es, dame toda la información que tengas y de esa información entonces yo arranco y fortalezco mi investigación. Pero no pueden cometer perjurio. No pueden, no, están obligados a no hacerlo porque ya se comprometieron previamente a facilitar algo. La realidad es que son figuras bastante comunes. Yo soy de las personas que dice que los imputados del proceso de Odebrecht no estuviesen ahí si no se hubiese firmado el acuerdo. Aunque lo critiqué en un inicio porque no era determinada la información que iban a facilitar, posteriormente uno va reflexionando y va entendiendo que todo este entramado de corrupción es un crimen de ocultamiento. Es una actividad criminal que se hace específicamente para no dejar rastros. Y eso es muy difícil de establecer. Por eso usted decía en el bloque anterior que le escuchaba, que tal vez algunos no podrán ser encontrados culpables por el delito principal que se le imputa, pero sí podrán ser encontrados culpables de evasión fiscal y de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de falsedad en declaraciones juradas, y obviamente eso dará como consecuencia sanciones. La realidad es que existiendo el proceso, mal pudiéramos nosotros, los ciudadanos de la República Dominicana, criticar el proceso como tal, porque de eso los únicos que se benefician son los imputados, los que el Estado ha señalado como responsables de la comisión de un hecho punible. O sea que, lejos de criticar los expedientes, ciudadanía responsable debiera implicar que se apoyen los expedientes, aún requiriendo fortalecerlos o requiriendo profundidad en las investigaciones o más imputados. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Por eso a veces me hago la pregunta de si aquellos que gritan a viva voz fin de impunidad realmente trabajan a favor o en contra de la impunidad, porque ya existiendo el expediente, decir que es un teatro o un mamotreto, el único que se beneficia es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Cuando yo veo en las redes y en televisión un video que se hizo viral de alguien explicando con colores en un mapa del mundo los países en verde y en rojo que tienen el caso de Odebrecht, y mencionaba todo Sudamérica, algo de África y República Dominicana, y tú dices, Dios mío, pero no me pusieron en ningún color Estados Unidos, ni lo mencionaron. Estados Unidos firmó un acuerdo de oportunidad con Odebrecht. ¿Por qué allá no hay impunidad con este tipo de acuerdos y aquí sí? Pero es que el primer condenado con el proceso de Odebrecht fue el mismo Odebrecht. Pero da impunidad, es fomentar la impunidad hacer estos acuerdos. No, para nada. O sea, ojalá y la mayoría de los procesos puedan ser resueltos a través de los métodos alternativos que la ley establece para resolverlos. Conciliaciones, juicios penales abreviados, criterios de oportunidad, etcétera. Varias figuras que buscan evitar la prolongación de esos procesos judiciales. Ojalá y todos se resolvieran así. La realidad es que frente a un crimen de ocultamiento como le expresé, era prácticamente imposible probar un soborno. Estamos hablando de soborno, de que yo te pagué para que tú, como contraprestación de ese pago, hicieras lo que por ley estabas mandado a hacer. Nadie recibe cheques por eso. Nadie recibe transferencias por eso. Nadie va a recibirlo personalmente y firma un recibo. Te recibí tanto por concepto de tanto. Eso no funciona así, no seamos ingenuos. O sea, la corrupción es un crimen oscuro. Se hace tras bastidores, a escondidas, a través de terceras personas, en efectivo. Y reconstruir eso no es nada fácil. Pero si le damos seguimiento al dinero, podemos llegar en un momento determinado a manos de quien quedó, porque el trasiego de dinero no se puede hacer en una caleta
por avión y eso. Entonces, si le damos el Sí seguimiento... se puede, doctor. Sí, sí, está bien. Y se ha hecho. Hay un mundo que sí se puede, pero en este tipo de delitos, si le damos seguimiento al dinero, se llega hasta donde está la persona. Yo le voy a hacer una pregunta. Si puede el crimen organizado del narcotráfico traspasar fronteras con dinero en efectivo, ¿por qué no podría la constructora más grande del mundo traspasar fronteras con dinero en efectivo? Ese es un punto. Acuérdese que recibía dinero la constructora desde aquí hacia allá y lo manejaban por algún punto de vista. Y se están hablando Ahora, de por el dinero se por- quedaba aquí mismo con los pagos. Bueno. Doctor, sería importante resaltar esto y destacar. Odebrecht hizo un acuerdo y usted puntualmente dijo algo interesante. Y es que si no se hubiese logrado ese acuerdo, posiblemente el estadio procesal de las personas que se están sindicando, de estos imputados, fuera otro, o del proceso mismo. Es decir que el acuerdo tuvo un punto importante. Pero ese acuerdo no se trata de dos partes. Una, el Ministerio Público, y otra, Odebrecht, que se le está sindicando como la parte impulsora de los ilícitos que se dicen que encabeza el soborno. Ese acuerdo que hicieron las dos partes puede servir de prueba para otros procesados que no formaron parte. Claro que sí. Cuando en el proceso penal se habla de única persecución, se refiere al imputado. No puede haber dos procesos por esos hechos en contra de esos imputados, pero pueden existir 5 y 6 procesos referente a los mismos hechos con diferentes imputados. Mañana, si existen otras evidencias, pudiera ser reaperturado ese expediente y acusar a otras personas por esos ilícitos. Siempre les he dicho a las personas, soborno no es sobrevaluación, son cosas distintas. Soborno no es financiamiento ilícito de campaña, ni sobrevaluación, son procesos distintos. Entonces, este proceso se trata sobre los sobornos pagados por Odebrecht para conseguir contrataciones. Entonces usted está señalando que las personas que el Ministerio Público benefició con el no sometimiento pudieran mañana estar encartados. Sí, ¿Por de estos hecho, mismos ilícitos que se están investigando de hecho, o por otros? Por estos y por otros. La caja de Pandora. Ellos tienen unos archivos provisionales. Sus archivos no son de carácter definitivo. Lo que quiere decir que el proceso penal se encuentra abierto para ellos y la investigación todavía se encuentra abierta. ¿Y por qué tiempo dispone o por qué tiempo dispone el Ministerio Público para encartar a esa persona? ¿Toda la vida? No, el código establece los plazos de prescripción de los delitos que estarán determinados por las penas de cada uno de los delitos que se indilguen a esas personas. O sea, es decir, pudieran transcurrir años. Sí, ahí vendría una discusión, si el delito es instantáneo o es continuo. Pero haciendo un alto ahí donde usted dice y habló de prescripción, estos hechos que el Ministerio Público presentó, estuvo hablando desde el 2001, estamos en el 2018, ¿no operó en alguno de esos casos algún tipo de prescripción? Yo no he hecho ese cálculo matemático, que son de las cosas que no se equivocan en el derecho. Pero si aplicó, las defensas tendrán que plantearlos y la justicia tendrá que fallar referente a eso. Pero yo no he hecho esos cálculos matemáticos. Dígame una cosa, doctor. En el término de la ley, por ejemplo, de soborno que establece la República Dominicana para el cohecho de funcionarios, es del año 2006, si mal no recuerdo. Así es. Sin embargo, se están hablando de ilícito acontecido anterior. ¿Podemos hablar de aplicación del principio de irretroactividad en esos procesos? No, la ley no se aplica retroactivamente, eso es un principio que todo el mundo conoce. Habrá que establecer qué estableció el Ministerio Público en su acusación sobre esos hechos que se sindican ocurrieron antes de la aplicación de esa ley. Pero todo el mundo sabe que la ley no se aplica retroactivamente y solamente se hace así si beneficia al que está subyúdice. Y en este caso no es así. De la perspectiva que lleva el proceso, ¿verdad? Y haciendo un juicio de ficción, de los incidentes que se han presentado ante el juez que está conociendo de la instrucción, que aparentemente hay más. ¿Se arriesgaría usted a decirnos, a vaticinar, cuál sería el resultado de esa instrucción? Mire, yo sí le puedo decir algo. El juicio de instrucción tiene una mala percepción
en la opinión pública nacional y entendemos ahí que ahí se determina culpabilidad o no de las personas y no es así. Ahí se valora la legalidad, pertinencia y vinculación de las pruebas con las personas y los ilícitos que se endilgan. Y si usted me dice que para un imputado en específico 20, 30 pruebas no son suficientes para con probabilidad establecer que pudieran ser encontrados en un juicio de fondo, entonces yo entiendo muy mal lo que es la figura de la instrucción. O sea que cuando el juez se siente y vea relevancia en esas pruebas y legalidad y vea la cantidad, no puede ir al fondo de ellas. Tiene simplemente que decir, bueno, pues existen pruebas que exhibidas en un juicio de fondo y bajo esas reglas podrán determinar eso. Por eso es mi opinión que habrá un auto de apertura a juicio en ese proceso sin lugar a dudas. ¿Contra todos? Creo que sí. Bien. Doctor, usted también está llevando un caso en San Francisco de Macorís, el caso Emily Peguero, ¿verdad? Donde todos hemos escuchado y visto por la prensa algunas posiciones e inconvenientes de ese proceso, que llegaron incluso hasta cuestionar en alguna de las partes su representación, pero parece ser que ya eso se aclaró. ¿Cuál es el estatus de ese proceso? ¿En qué está hoy? Bueno, es un proceso que comenzó en agosto del 2017. Fue un proceso declarado complejo. Transcurrieron los 8 meses de la investigación y se presentó acusación. Se conoció el juicio de instrucción, que es la etapa intermedia del proceso penal. Se dictó auto de apertura a juicio. Se fijó fecha para el juicio. Los imputados recurrieron el auto de apertura a juicio, aunque la ley no les da esa facultad. Eso fue rechazado por la Corte de Apelación y ese rechazo por inadmisión fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia. Y nos encontramos convocados a la segunda audiencia para dar comienzo al inicio del juicio de conformidad con las normas establecidas en el Código Procesal Penal para el día 14 de los corrientes. Okay. ¿Y ahora de septiembre? Sí. Ya eso es la semana que viene, la otra. Sí, hoy es 5. Sí, en 10 días. Entonces, la Suprema está apoderada de un recurso de casación contra una sentencia que declaró inadmisible un recurso de apelación. Es correcto. ¿Es vinculante ese recurso para el proceso? Es decir, ¿puede ser suspendido a causa de ese...? Eso es algo muy simple. Ningún ciudadano puede desprender consecuencias jurídicas de un acto que no le fue dado por el legislador. Por ejemplo, yo no puedo pretender preverme de las condiciones de suspensión de un recurso de apelación si el legislador me dijo que yo no tenía derecho a recurrir. La defensa pretende agarrarse férreamente de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que admitió un recurso en contra de un auto de apertura a juicio por vulnerar derechos fundamentales, pero no del imputado, sino del querellante, que no tenía otra opción que no fuera esa para poder participar del proceso. Sin embargo, fue voluntad expresa del legislador cerrar la vía de los recursos para el auto de apertura a juicio por una razón muy básica. No le pone fin al proceso, no ha determinado culpabilidad o no, no ha sentenciado nada, sino que es mero trámite del proceso que envía a juicio. Es por eso que sería un contrapropósito poderle dar condiciones de suspensión a un recurso de casación que la ley no aperturó para la defensa. Bueno, hay cosas que la ley no ha aperturado y la gente insiste en ellas. Pero, doctor, ¿estarán rehuyendo los imputados al proceso, yéndose por la rama, presentando incidentes, que a lo mejor vendrán más, ¿verdad? Y más recursos? ¿Están rehuyendo al proceso? Mire, ese es el derecho que ellos tienen de ejercer su medio de defensa como entiendan. Yo me erijo en garante de que ellos puedan ejercer su derecho de defensa para evitar cuestionamientos posteriores. Que lo hagan. Ahora, en ese ejercicio de esa facultad legítima que tienen, es ahí donde se puede caer en prácticas inmorales o antiéticas de parte de los abogados. Entonces, no es criticable que ejerzan sus medios de defensa en la amplitud que entiendan, pero hay una línea, un límite que lo establece la ética y la moral. Doctor, hay muchas preguntas que uno tiene sobre este caso
Y independientemente de la parte jurídica, de los conceptos y tal, creo que en esta etapa que está el caso ya es público todo, ¿verdad? Así es. La posición suya es fundamental. Hablen un poquito de lo que es autor material, autor intelectual, cómplice, que no es lo mismo, cómplice del caso, o tal vez ustedes no me entienden lo que es una madre, lo que haría una madre o su hijo, y de esa, ¿verdad? Hablen un poquito de esa parte, la diferencia entre crear poner a todo el mundo a hacer algo sin hacerlo, simplemente, o ayudar en el caso, y eso para que la gente entienda lo que es la posible vinculación y las penas que puede tener eso, hasta dónde. Voy a empezar al revés. Mire, ¿cómo podemos pretender aplicar las disposiciones del Código Penal referente a una madre que ha ocultado a un hijo que cometió un ilícito? Aquí no se trata de eso. Nosotros no hemos sindicado a Marlene Martínez cómplice porque ella ocultó a su hijo de la justicia, porque la ley no otorga penas para el padre o madre que protege a su hijo que está huyendo de la justicia. De hecho, en este caso de esta semana creo que eso ha ocurrido parecido y no ha habido ninguna consecuencia sobre eso, ni la habrá, porque la ley no sanciona eso. Se ve como algo, un instinto natural. Es correcto. Ahora, lo que la ley sí sanciona es, en el artículo 60 del Código Penal Dominicano, que aquel que por abuso de autoridad incitare la comisión de un crimen, pues será considerado cómplice. Ok. Entonces, O ocultara cosas. o ocultara las cosas provenientes del crimen, que en este caso, y ya La entrando en una famosa discusión maleta, más profunda, cuando el Código Penal Dominicano se aprobó aquí, la esclavitud estaba prohibida en la República Dominicana, sin embargo en Francia, de donde se trajo sin ponerle la mano, estaba permitida. Y cuando se hablaba de cosas sustraídas del crimen, se hablaba también de los esclavos que eran personas. Y en este caso ellos sustrajeron ese cadáver, pero ya eso es harina de una teoría más profunda que será desarrollada en su momento. La complicidad consiste en ella haber dicho, según las informaciones que están ya aportadas en el expediente a través de un ofrecimiento de pruebas mediante un anticipo probatorio, que ella le decía con tono enérgico, resuelve ese problema. Ajá. Tú fuiste un hombre, tú tienes que resolver ese problema y resuélvemelo rápido. ¿Cómo se resuelve un embarazo de 5 meses y medio rápido? Ella no fue la autora del asunto. No, ella incitó la comisión del crimen. Y luego lo ocultó. Y no solamente lo incitó, sino que se integra inmediatamente ocurrido el hecho, organiza todas las personas que pulularon alrededor de esta situación, ordena mover el cadáver y ocultarlo, Pero ahí lo que hay paga es para ello. ocultamiento. Entonces ella es cómplice. Ahora le explico. Paga para ello, ordena limpiar la escena, ordena sedar el muchacho, roba los videos de la finca y del edificio Don Luis, donde ocurrió el hecho, y llama a una rueda de prensa a la opinión pública nacional. Si eso que yo le he acabado de describir a usted solamente es ocultamiento de cadáver, yo tendría que estudiar de nuevo. Porque el ocultamiento del cadáver... ¿Es complicidad? Claro que es complicidad, es una actitud activa en la comisión de esos ilícitos. La pena a eso con respecto a la diferencia entre lo que le puede pasar al autor material, al hijo, y a ella si se prueban estas acusaciones. Bueno, la pena del homicidio agravado en un caso como este es de 30 años. Y la pena de la complicidad es la inmediatamente inferior y en el caso de Marlene Martínez serán 20 años. Sobre el tema de si es un ocultamiento o no, lo fuese si ella solamente hubiese ocultado el cadáver. ¿Y qué diferencia tendría eso? ¿Eso no es una complicidad también? No, el ocultamiento del cadáver es un delito separado que se pena solamente con una pena de prisión de 2 años. Es una pena menor. Entonces, esa ha sido siempre la teoría. Eso es lo que le puede pasar al que cargó el asunto y trasladó la maleta. Que se le aplicó un criterio de oportunidad. Ah, él confesó para que no le dieran esos 2 años. Es correcto. Una delación premiada. Esa misma figura a la que usted hacía referencia con anterioridad. Wow. Doctor, usted dice que es
un crimen agravado. ¿Por qué es agravado? Homicidio agravado es. Sí, un homicidio Porque hubo agravado. una organización previa para cometer el crimen, se utilizaron maniobras de mentiras para sacar a la menor de edad del seno del hogar y llevarla al lugar donde ocurrieron los hechos. Se habla de agravado porque el joven se desmonta de su vehículo con la niña viva y desmonta del baúl el saco donde posteriormente la baja sin vida. ¿En serio? Esa premeditación, esa calma de pensamiento Premeditación y alevosía, como previa, decía. esa calma de pensamiento previo a la Dios comisión mío. del crimen es lo que hace Y que eso sea un no es que homicidio fue un agravado. apartamento conocido, que no fue, parece que entraron ahí como que no era con el... Si ese apartamento era de ellos, ¿por qué ir a cometer un crimen ahí? Ellos fueron a hacer un aborto y se les murió, no puede ser, que no Mira, fue premeditado. Marlon Martínez no vivía en ese apartamento. Pero no era un clandestino. Ese era un apartamento arrendado por Marlon que utilizaba cuando estaba en San Francisco de Macorís. Ese era un apartamento Moca. Marlon Martínez vivía a 2 casas de Emily Peguero, con su padrastro, no en el edificio Don Luis. Ok, pero ¿y se sabe quién hizo, digamos, la práctica de aborto? Es que eso no está determinado como tal. Nosotros no hemos podido comprobar científicamente que eso ocurriese así. Ellos fueron Ni a que, matar ni que directamente. participaran más personas en la comisión de ese hecho tampoco. Porque, Hoy la doctora famosa que exacto, fueron. a eso Eso es parte de lo que iba. usted me preguntaba al inicio de esta entrevista. Los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de una teoría, Claro. se viraliza y todo el mundo entiende que eso que se dijo era cierto. O sea, ella la Claro. llevaron Pero a consultarla, pero ella no siguió. esa doctora ni siquiera estaba en San Francisco de Macorís el día que ocurrieron los hechos, el 23 de Pero agosto. en un momento era Estaba ella en la que otra había... provincia. Exactamente. Y eso no se lo digo porque me lo dijeron, se lo digo porque lo vi en los videos de cámaras de seguridad de ese otro hospital donde ella se encontraba, Que realmente me imagino que en eso la fue un provincia de Hermanas problema. Mirabal. La verdad que los videos y las redes están cambiando, lo que hablábamos ahorita. Las cámaras de seguridad, sí, claro. No, y implica que usted ha hecho su tarea en el caso, ¿verdad? Lógico. No, el Ministerio Público ha hecho una buena labor en este proceso. Doctor. Nosotros lo hemos acompañado solamente. ¿Ha habido morbo en este caso? Sí, en las redes. Sí lo ha habido. Hoy matar a una muchacha en Morbo. Eso me han dicho. Doctor, ¿por qué, quizá usted lo pueda explicar ahora, por qué se habla del homicidio de esta joven? Si es un homicidio, la pena máxima del homicidio, conforme a la legislación dominicana, son 20 años. El asesinato conlleva 30 años. Pero ¿por qué no se habla de la criatura que estaba en el vientre, que también sufrió la misma suerte? Mira qué pasa. Ahí hay una contradicción entre la ley ordinaria y la Constitución de la República. Pues la Constitución de la República establece que se protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, las leyes civiles que usted muy bien conoce establecen que se le da personalidad a las personas cuando nacen vivos y viables, ¿no? Y en este caso no ocurrió así. Estaba embarazada, pero no hay una forma de identificar esa criatura. Pero en la práctica, en la realidad, se trata de un doble crimen. Claro. Se trata de una joven embarazada y una criatura que llevaba dentro que, según la Constitución, hay que proteger esa vida. No, y que a esa altura del embarazo hasta tenía posibilidades de sobrevivir. 5 meses y medio. Yo creo que esa parte, doctor, es lo que hace agravado el tema, aparte de los demás ítems que usted ha referido, y que puntualmente también desde el punto de vista civil usted habla de la existencia de la persona, pero esa existencia debemos de decir que para el orden sucesoral. Conforme a la Constitución existe desde el momento de que ha sido engendrado. Pero pudiera eventualmente, doctor, en el caso ya penal, considerarse esta persona que estuvo ahí indefensa, que es una teoría de lo que defienden, lo que se oponen al aborto, que estuvo indefensa ahí, pudiera resultar sancionado por un doble crimen. Mire, lo que pasa es que aquí no hay cúmulo de pena todavía. Nuestros legisladores son tan geniales que han pretendido frenar la aprobación del Código Penal Dominicano porque no se han puesto de acuerdo en las 3 causales. Entonces,
La lógica lo que indica es, aprueba el código completo y deja las 3 causales para después. Claro. Porque hay necesidades sociales que tienen que ser cumplidas a través de esa legislación. Sin embargo, por una discusión estéril que pudiera ser resuelta en otro momento, no tenemos ni una cosa ni la otra. Entonces, por esa razón, aquí no tenemos cúmulo de pena y pudieron haber sido 10 personas muertas y eso no iba a agravar la situación del imputado en cuanto a la pena se refiere, que es el castigo que la ley establece Como para máximo. aquellos que han violentado la ley. O sea, matar a 1, matar a 5 son 30 años. Así es. No conviene que se sepa mucho eso. Doctor, estamos en la fase de juicio, están ustedes en la fase de juicio ya. ¿Se espera nuevos incidentes por parte de los imputados? ¿O ya la defensa ha preparado, se ha puesto a la defensa, vale la redundancia, para enfrentar esos incidentes, concluir al fondo y obtener una sentencia favorable y una condena de cuántos años? Nosotros estamos listos para el juicio y nos presentaremos allí con toda la energía necesaria para responder 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 incidentes que quieran. Y una vez comenzado el juicio, estoy seguro que culminará con fe en la justicia, con una sentencia realmente ejemplarizadora para este proceso, de conformidad con la ley y sustentada en las pruebas que se presenten. Allí, con seguridad, Marlon Martínez va a ser condenado a una pena de 30 años y su madre será condenada a la pena inmediatamente inferior, que son 20 años. En su calidad de cómplice. Así es. Doctor, todo el mundo, usted dijo ahorita en la solución alternativa de conflicto, que aunque ese término jurídico no aplique, ¿ha habido intentos de solucionar ese caso por otras vías? No. Porque es mucho lo que se dice y se conjetura, y como el morbo que está, ellos, los imputados, no han pretendido llegar a algún acuerdo civil con la Es que eso no es posible. En el proceso dominicano eso no es posible. Usted puede resarcir una víctima si quiere, la víctima puede quedarse en su casa si quiere. Pero el Estado dominicano, como se trata de algo que ha lacerado esa parte pública de la convivencia social, continúa esos procesos. Mañana pudiéramos nosotros no estar ahí acompañando al Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público va a continuar. Claro. Son delitos de acción pública que solamente el Estado tiene el derecho de perseguir. Y el Estado es permanente. Así es. Bien, fuera de este caso, doctor, hoy lo veo, parece que como esta entrevista se realiza temprano, usted está como pensando bien, como tranquilo a la hora de hacerlas, de darnos la respuesta. Háblenos desde su punto de vista de todo esto que tenemos en la prensa, interpretaciones, suposiciones a la Constitución. ¿Es posible la reelección de Danilo Medina o no es posible? ¿Qué tan difícil es saber eso? Que si el Tribunal Constitucional falló, que Julio Curi ¿Eso es con una teoría, curva o un slide? que si se puede cambiar la cosa. Háblenos, porque yo no entiendo. ¿Qué tan difícil es? Miren, la realidad es que la Constitución ha cerrado la puerta de la reelección del presidente Danilo Medina. Y otra realidad es que históricamente la República Dominicana no ha tenido ningún problema con modificar las constituciones. Que bajo mi sistema de pensamiento y bajo mi criterio eso no esté correcto, ya eso es otra cosa. Pero la realidad es que ahí está el proceso para modificar la Constitución. Políticamente podrán hacerlo. Ya ahí criticaremos si es moralmente correcto o incorrecto, pero históricamente la Constitución, la mayoría de las veces que se ha modificado para específicamente eso, para permitir la repostulación de algún líder político en su momento. O sea que no es descabellado pensar... Se ha modificado siempre legalmente. Sí. Porque modificar la Constitución... es el mecanismo que ella misma establece. Ahora, o sea que, en el ejercicio de esa facultad legal, como le expresaba ahorita, es donde se puede entrar en una práctica que socialmente pueda ser considerada incorrecta, pero jurídicamente esa es la vía. Sobre el fallo del Tribunal Constitucional, totalmente de acuerdo. Es imposible poder declarar inconstitucional la misma Constitución, y todos los juristas saben eso. Porque a la hora de usted ponderar, usted va a comparar con la Constitución, y usted va a comparar la Constitución con la Constitución. O sea, es un contrasentido.
Es por esa razón que el Tribunal Constitucional declara inadmisible o no recibible el recurso, porque no puede admitir un recurso en contra de la misma Constitución. Doctor, pero la corriente de derechos humanos, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Amén. Pero la corriente de derechos humanos, incluso la de la Corte Internacional, establece el derecho a elegir y ser elegido. Que por esa misma Constitución establece también que esos, en materia de derecho internacional, se asume como parte de la Constitución. Eventualmente, si se trajese alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación en algún país de que se le haya prohibido a una persona optar por un cargo, ¿no pudiera entenderse entonces que se sobrepone a la Constitución de la República Dominicana? Para nada. La Constitución Dominicana tiene su forma, se nutre de los tratados internacionales, pasan a ser parte del bloque de constitucionalidad de la República Dominicana, pero nunca por encima de ella. Sobre el tema del derecho a elegir y ser elegido, entiendo que es una facultad que el legislador puede sesgar, puede poner límites a eso, porque lo que sí sería una vulneración a la igualdad sería permitir a un ciudadano que ha tenido condiciones que otros no tienen, como por ejemplo la condición de presidente de la República y jefe del Estado, continuar ejerciendo ese derecho libremente sin límites frente a ciudadanos que no tienen la misma condición. ¿Usted cree que usted pueda competir con el presidente de la República en igualdad de condiciones? No, jamás. Entonces, ¿qué está por encima de eso? ¿El régimen político y social de la democracia y el derecho a la igualdad o el derecho a elegir y ser elegido? Ese es el razonamiento que tienen que hacer los juristas a la hora de opinar sobre este tema. Con eso no digo que no tenga la facultad política de hacer lo que quiera con la Constitución. Total, ya se ha dicho con anterioridad que es un pedazo de papel para aquellos que no la valoran y justiprecian en su medida. Bueno. Palabras Ahí tenés. han habido. Hay que hacerle caso a Hopperman. Ya yo no entiendo a los otros. Sí, porque tú tienes a Chubero por un lado, Julio Curi por el Julio otro. Curi que dice el todo lo otro que hay una contrario. fecha, que los derechos fundamentales. Uno no sabe nada. Yo no sé por qué. La realidad es que al común de los dominicanos eso no le importa. Pero seguimos haciendo. ¿Usted cree? Le importa muy poco. Esas opiniones así, para nada. Seguimos legislando con llaves abiertas, con posibilidades de modificación, con posibilidades de interpretación. Percepción es la palabra. No, y de la real, de que un conflicto tiene dos soluciones, o sea, no puede ser. Ahora, esas interpretaciones se han logrado ¿Dónde está algo la de línea seguro. entre una cosa o la otra? De seguro se han logrado algo esas interpretaciones. Y es colocar en la opinión pública nacional la discusión sobre la reelección, Claro. Claro, aunque tengan fundamento o no. subrepticiamente. Tenemos que discutir sobre algo que nuestra Constitución establece que está sesgado, que está prohibido. Entiendo que es una pérdida de tiempo. La única forma de que la repostulación de Danilo Medina sea legal tiene que ser a través de una reforma constitucional. En el Congreso. No hay, a nivel Tribunal Constitucional no. No hay vía para eso. ¿Qué va a decir el presidente en marzo, doctor? Ah, Decidirá lo que su conciencia le indique. No sé, imagínese. él no puede saber. Bueno, vamos a agradecer al doctor Hopperman que nos dio un excelente programa, Tremendo. como siempre. Tremendo. Esperamos que esperemos los titulares mañana. Usted verá ahorita lo que usted dijo. Seguro que sí. Le damos pues las Doctor, gracias al doctor Gracias a José ustedes. Martínez Opelman, abogado, comunicador y amigo de Síntesis, que estuvo hoy con nosotros dando un programazo, como siempre. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Venimos ahora.